Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas. Hoy contamos con la participación de tres profesionales provenientes de México y de Panamá. En unos minutos los presento y cada uno hace su presentación. Voy a invitar a todos los que nos están aquí acompañando y los que nos están escuchando, si no están aquí en vivo, los escuchan en la grabación. Los quiero invitar a que participen en los próximos episodios. Y participe significa que nos acompañen como invitados, como si invitados, porque estos programas es para nosotros, es para crear comunidad, para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestro conocimiento. Todos tenemos algo que aportar. Y es muy interesante y muy importante poder tener la participación de ustedes como CISOs o directores que nos acompañen en este programa. Las conversaciones son muy buenas, son amenas. Aquí no estamos para corchar a nadie. Ahora, si están interesados en ser entonces uno de nuestros invitados, me envían un email a errojas@tacticaledge.co. Programamos una fecha para la participación. Si ustedes quieren discutir un tema en especial en programas futuros, envíenme un mensaje de nuevo al correo errojas@tacticaledge.co y con mucho gusto agregamos al temario que vamos a discutir en el futuro. El programa de hoy vamos a conversar acerca de NIST CSF y FAIR, que son dos marcos muy importantes para el tema de riesgos. Y son marcos que podemos utilizar en nuestras empresas o la de nuestros clientes. Y les comento que la información va a estar muy buena. Los invito a que participen haciendo preguntas o comentarios, lo pueden hacer por el chat. Si tienen una buena conexión, no están en un área orgullosa, tienen diadema y micrófono, pues me avisan y les puedo habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas si así lo desean. Y por último, los quiero invitar a todos al evento de Tactical Edge 2020, mayo 14 en el JW Marriott en Bogotá. Y el 15 de mayo vamos a ofrecer un taller especial de cómo diseñar un tabletop gamificado. Es un tema muy interesante, un taller muy interesante. Visiten la página tacticaledge.co para mayor información. Bueno, entonces comenzamos. Aquí tenemos a todos a Orlando, quien se conectó. Orlando, bienvenido. Entonces les presento. Comenzamos con Edgar. ¿Cómo te va? Edgar Octavio Díaz es el CISO de TotalSec en México. Edgar, bienvenido. Háblanos acerca de ti. Buenas tardes. Acá en México son tardes. Bueno, pues yo soy CISO de TotalSec, como dice Edgar Rojas. TotalSec es una empresa que en México tiene poco tiempo de haberse consolidado. Profesionalizamos servicios de seguridad. Nosotros estamos certificados en las normas ISO, en los estándares de ISO. Tenemos ISO 27001, que es la que corresponde justo a seguridad de la información. Tenemos certificación para la parte de servicios, que es la ISO 20000. Y ISO 9000 para calidad. Pues básicamente nosotros como empresa, les digo, tenemos poco tiempo, unos 3 años que se consolidó la empresa y justo en este año queremos adoptar el framework de NIST CSF. Entonces básicamente yo aquí también vengo a aprender de los demás CISOs que tienen experiencia en que ya tienen un tramo recorrido, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Edgar. Orlando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, yo soy Orlando Medina, un saludo a todos, gracias por la invitación, Ed. Tenemos dentro del grupo para el que ahora sí que desempeño labores, es una holding, abarca aproximadamente 90 empresas de todos los giros, desde energéticos, comunicaciones, pago de servicios, bancarios, financieros, Sofón, hasta hay una empresa que importa frijoles, o sea, hay una cantidad increíble de cosas. Ahora sí que nada más nos falta vender quesos, pero nada más ha de ser porque el board todavía no encuentra cómo. Pero lo divertido, y me gustaría compartirlo, como bien dice Edgar, es nunca dejamos de aprender. El grupo tiene cerca de 20 años, yo trabajaba en otros lugares,
Y uno de los temas que me ha tocado muy divertidos aquí en el grupo es de que, pues obviamente los riesgos que hay para los diferentes tipos de verticales no son los mismos, ni son los equipos iguales. Y nosotros, aunque ya llevamos un tiempecito caminando con NIST, sí les puedo comentar que es divertido, es complicado, duele, pero una de las cosas que yo creo que ayuda bastante es de que le da a los tomadores de decisiones una certeza de que al menos algo se está haciendo. A lo mejor no es lo que ellos esperarían como el gold standard, y ese es al que hay que tirarle, pero creo que les da mucha tranquilidad que al menos empiece uno con los baby steps. Siempre les digo, empecemos con algo, ya después vemos cómo le vamos subiendo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, claro. Excelente. Listo, Orlando, gracias. Y tenemos a Ken, quien se metió, colgó por ahí viene desde Panamá. Ken, ¿cómo te va? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, gracias. Okay. Bueno, yo tengo 8 años en el grupo Multifinancial Group. Es un grupo bancario panameño, de patrimonio panameño. Comencé a trabajar en el área de gestión de riesgos, precisamente un año antes de que saliera el acuerdo de gestión de riesgo tecnológico. En mi rol de gerente de riesgo tecnológico, me tocó desarrollar el modelo de gestión para el banco. Invariablemente, 3 años después, comenzaron todos estos casos de ciberataques. Sale el NIST, sale la solicitud de Obama, comenzaron a darse casos aquí en Panamá. Y a raíz de eso, entonces, nos comenzamos a involucrar, a ver qué era lo que había allá afuera que nos podía servir para estar un poquito más preparados, porque definitivamente los estándares que teníamos, el ISO 27000, era como decirte, era una línea de base, no veía todo lo que había que ver. Así que, bueno, básicamente ese es desde acá, cualquier consulta. Excelente. Bueno, entonces vemos 3 personas en diferentes países, diferentes negocios, y vamos a ver lo bonito de que es el tema de la ciberseguridad, cómo utilizamos las mismas tecnologías, y la idea es ver si sacamos algunas ideas. Comenzamos entonces esa pregunta para discutir cómo ha cambiado el rol del CISO, ¿no? En los últimos años han cambiado, donde el CISO está más en el tema de miedo e incertidumbre, el tema de tenían que llenar los checklists para el tema de cumplimientos, pasaron por utilizar modelos de madurez, o sea, con el NIST CSF, y hoy en día están más enfocados en el tema que se dice economía de ciberriesgos y economía en el tema del sentido financiero. Entonces, comencemos con Ken. ¿Qué opinas acerca de esos cambios de expectativa de los CISOs en los últimos años? ¿Estás de acuerdo con ella o tienes tú? Sí, no sé qué está, bueno, tengo una idea de qué pasa globalmente. Por nuestra función, básicamente tenemos que leer todo lo que sale afuera para saber cómo estamos. Obviamente, en países más desarrollados que el nuestro, con mucho más tiempo, el rol del CISO ya está maduro. Panamá, te puedo decir que eso ha sido una madurez que ha venido de unos años para acá. Incluso el nombre, la figura y la posición era algo que básicamente hacía la vicepresidencia de tecnología o un gerente en tecnología. Y luego yo lo he visto en menos de 3 años por mis pares en los otros bancos, que los colocan en finanzas, los colocan en auditoría, roles y funciones completamente opuestas, incluso dentro de tecnología, se envuelven con la operativa, y creo que al menos en Panamá está buscando una posición y una función, pero sí estoy de acuerdo contigo que quien sea la persona que quede, porque te puedo decir que eso es lo que he pasado yo, básicamente va a un nivel desde el nivel más básico de asegurarse de que los riesgos están identificados y controlados, a un rol mucho más estratégico, de amarrarse a lo que es la estrategia del negocio, e incluso un rol ante junta directiva
Porque eso es básicamente lo que he visto yo acá. Claro. Básicamente nunca verse involucrado y nunca ser llamado a la mesa. A hoy en día, literalmente, todos los directores quieren saber, bueno, ¿y cómo estamos? Y hacia eso vamos en un momento. Hablamos acerca del NIST CSF y luego hablamos acerca de FAIR o otro marco que se puede utilizar para cuantificar riesgos, porque eso es lo importante, lo que dijo Ken. Orlando, ¿tú qué opinas? ¿Qué has visto en el cambio de expectativa de un CISO? Y yo creo que lo más importante, y es una de las formas en las que a veces va a ser muy, muy común, para como forma yo mido este tema de penetraciones, mi esposa, que es adversa a la tecnología, sabe que es un CISO y no por mí. No, es en serio. O sea, sabe porque recientemente les dieron un training anti-ransomware en su compañía. Ella trabaja para una multinacional muy grande. Y fue muy chistoso porque me preguntó, oye, ¿tú te dedicas a eso? ¿No? Yo así de que tenemos casados años, ¿verdad? Pero qué bueno que me preguntas en este momento. Pero definitivamente es algo que está cambiando con el tiempo. Ahora sí que lo único positivo de tantos ataques, de tantas filtraciones, de tantos descuidos de administradores, es que se está empezando a concientizar de una mala manera a todo el público en general y lo más importante, a los tomadores de decisiones en la organización. Algo que sí he visto muy importante y es como lo que dice Ken, pasamos de que las responsabilidades de seguridad se encuentran dentro del área de tecnología a, oye, ya es un área separada, ya es una cabeza separada, igual le reportan al CEO o al CFO, dependiendo cómo lo quieran organizar, pero ya tiene un lugar en la mesa. Entonces, eso es algo muy importante porque ya las decisiones de negocio, de producto, incluso a veces hasta financieras y de mercado, considerando el tema de riesgo, tienen que ir aterrizadas con un CISO, con un risk manager, etcétera. Y es algo bastante importante porque incluso el proceso que estamos viviendo aquí en México, por ejemplo, una de las empresas que me toca trabajar es una fintech. Entonces, aquí en México hay algo llamado Ley Fintech que acaba de empezar hace un par de años y apenas están dando las primeras empresas a dar sus pasos en obtener esa licencia de operación. Y uno de los temas así súper primordiales es, tienes que decirme quién es el CISO, quién es su supervisor, quién es su subalterno, nombres, teléfonos, correos, ahora sí que hasta la carta astral, y me tienes que firmar por parte del director ejecutivo en jefe de la empresa o del board o quien sea, que esta persona es el responsable y que cualquier cosa, pues va a su cabeza. A la cabeza. Exactamente, entonces es algo importante, da un poco de miedo, pero creo que es un reto y es algo que tenemos que pasar, porque usualmente este tema es un tema de madurez y eventualmente se irán dando los tiempos y los movimientos necesarios para que no tenga que ser así, no tenga que ser con el miedo, con el terror, pero tenemos que empezar por eso. Y es uno de los temas en riesgo que también digo, y estaba viendo el link que me mandaste del conference de Ian. De Ian Amit, yeah. Está excelente lo que él está haciendo. Sí. Es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí en el grupo, en el cual en lugar de decirles, oye, yo soy el área central y yo los gobierno a todos, soy el watchtower, todo ese tipo de temas, oye, yo soy tu amigo. Y voy con los managers de las unidades de negocios, o en este caso de las empresas de mi holding, y les pregunto, oye, ¿qué es lo que te estresa? ¿Cuál es tu temor? Oye, me estresa que mañana no pueda operar la importadora de frijoles. Oye, pues, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Entonces, el cambio que estás viendo es un cambio más estratégico que técnico. Perfecto. Claro. Edgar, tú vienes de aquí, Orlando y Ken son clientes finales para ti, para mí. Trabajamos para empresas que ofrecen servicio. Tú eres CISO de una empresa que ofrece servicio. ¿Cuál es tu visión o experiencia de ser un CISO de una empresa de servicios? Bueno, pues primeramente les tengo que decir que nosotros dando los servicios, bueno, estamos apenas entrando a competir, ¿no? O sea, los servicios que nosotros ofrecemos son servicios de seguridad. Damos consultorías de seguridad para, por ejemplo, gestionar sistemas, ¿no? Damos servicios de también infraestructura, o sea, seguridad perimetral a los negocios, todo ese tipo de servicios de seguridad. E incluso hacemos consultorías, por ejemplo, si alguien quiere gestionar riesgos, ¿no? Te hacemos un análisis de riesgos. Lo que yo he estado viendo ahorita es que nosotros
llevamos menos camino recorrido, pero vamos por buen camino. Empezamos dándonos cuenta, yo creo que a tiempo, de que necesitamos una gestión de riesgos centralizada, en donde se manejan los riesgos de forma estándar. Empezamos con la 31,000, o sea, había que empezar por algo. Empezamos certificándonos al personal en esta estándar internacional, y llevamos un GRC automatizado en donde nos permite de alguna forma ir subiendo desde básico 1, que es subir los assets, gestionar ahí mediante mapas de calor niveles de riesgos. Todavía siento que tenemos que crecer más hacia, como te comentaba en un inicio que estábamos platicando tú y yo, Edgar, estamos en este año, tenemos la directriz de nuestro director general por implementar NIST CSF. Entonces, para mí la experiencia que pues, está por venir en cuanto a este framework, ¿no? Ok, perfecto. Entonces estamos todos bien alineados, que sí ha cambiado la expectativa del CISO, y el CISO ahora es alguien muy estratégico, muy importante para la empresa. Comencemos entonces acerca de ciberriesgo. Y estamos de acuerdo, el ciberriesgo es un riesgo empresarial, es un riesgo del negocio. Y un riesgo en sí tiene una connotación negativa, ¿correcto? Porque un riesgo representa una pérdida potencial financiera a la cual el negocio está expuesto. Entonces, como dijo Ken al principio, tenemos que saber cómo llegar a la junta directiva. Tenemos que conversar con ellos acerca de ciberriesgos. La pregunta es, ¿cómo logramos representar entonces algo negativo para que se vea positivo? Y como me gusta decirlo, ¿cómo vestimos a un mico de seda para que no se vea mico? Orlando. Mira, uno de las formas que yo siempre recomiendo de acercarse al board es hablar un lenguaje común. Y muchas veces, nosotros, en mi caso, que vengo de un trasfondo muy técnico, yo hace años, ya tengo un par de vidas fuera desarrollador, hay que hablar en lenguajes que ellos comprendan, y muchas veces el lenguaje que ellos comprenden es el de negocios, son números. Negocio financiero, números. Entonces, sí, ellos son responsables de que la empresa siga funcionando en cuestiones de estrategia y financieramente y comercialmente y a fin de cuentas de finanzas, pero nosotros tenemos que ayudarles a que tú sigas haciendo tu negocio, pero vamos a hacerlo de manera segura. Y muchas veces nosotros tenemos que meternos, o sea, tenemos que dar un primer paso a meternos a aprender desde hacer una presentación corporativa, que es muy diferente a hacer una presentación técnica, a poder analizar algo tan simple como un estado de resultados y decirles, de este gastito que tenemos aquí, le podemos rascar un poquito, vamos a matar este riesgo operativo, que a lo mejor no es tecnológico, y me sirve a mí para poder ir creando una estrategia, obviamente, ya relacionada a la tecnología. El primer y único consejo que realmente le podría dar a alguien, porque yo nunca digo que soy experto, yo siempre digo que estamos en continuo aprendizaje, es habla el mismo lenguaje. Si ves que el board está acostumbrado a números, pues empieza a hablar números. Si ves que el board es un tema, y a mí me toca con algunas de las personas que hablo, que son muy acelerados, ¿no? Usualmente la gente de negocios así es, entonces tienes que ser muy conciso. Entonces, muchas de las cosas que yo he hecho es lenguaje sencillo en una diapositiva, en un slide, como lo quieran ver, que no sean más de 2. Sí. Y tratar de representar de alguna manera, en cuestión de dinero, es cuantificar exactamente cuánto vamos a ganar, porque a veces es muy difícil vender ciberseguridad en el hecho de que es muy difícil decir, dame $1,000,000 para comprar un firewall nuevo, no es tan fácil. Pero cuando empiezas a representar los riesgos en pérdidas monetarias, yo creo que ahí estás ya del otro lado. En el momento que entiendes eso, es muy fácil acercarse a ellos. Obviamente, y esto es un consejo que les doy a todas las personas siempre cuando empiezan en ese camino, es habrá quienes no quieran escuchar. Eso es un hecho, eso va a pasar, y va a pasar en muchos lugares. Y lo vi en un congreso de ISACA hace un par de años, y la recomendación que yo siempre les doy ahí es, una vez que tú presentas toda la información, que tú insistes, que tú busques la manera, etcétera, 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 tú busques el cómo sí, y ellos es un cómo no, tienes que volverlo a intentar una vez más. Pero también llega un punto donde tienes que tomar la decisión de, bueno, si tú aceptas ceder en eso, ¿cómo le vas a hacer?
porque a fin de cuentas es tu responsabilidad y la verdad es un tema ético también, porque estarías cobrando un salario por algo que no estás haciendo correctamente. Entonces ahí creo que entra mucho el tema de ética del CISO también, de decir, yo necesito mínimo un lápiz y una pluma para trabajar, no me puedes dejar sin eso. Ok, perfecto. Ken, Orlando dice algo muy básico, que es simple, pero es difícil de crear. En la diapositiva, hablar del lenguaje en común, mostrarle el tema de los riesgos a nivel de números financieros, no mostrarle el riesgo de un CSF, como lo hablábamos con Edgar anteriormente. Un CSF te da unos resultados que son más cualitativos, ¿no? Este riesgo es riesgo high, medium, low. ¿Cómo tú le presentas entonces esos riesgos y cómo lo puedes convertir en cuantitativo? ¿Qué significa financieramente un riesgo high que te da un CSF, por ejemplo? Ya, ahí es, todavía no estamos, al menos yo todavía no hemos llegado a ese nivel. ¿Qué sucede con los ciberriesgos? Casi todos son cisnes negros. Tú puedes llevarle indicadores a tu board de, mira, cuántos ataques paró el firewall, cuántos virus detectó el antivirus, pero eso no te habla de la exposición real que tienes, porque solamente son medidas de control perimétricas. Cuando comenzamos a analizar cómo presentarle esta información, mis directores en aquella época, todos venían de la parte financiera. No había ninguno que tuviera un background de tecnología y literalmente tuve que comenzar a, como podría decirse, bajar el nivel de speech para que ellos pudieran entender de qué les estaba hablando y cómo eso se amarraba con las pérdidas o con los impactos que podíamos tener. Y es muy difícil defender la ciberseguridad por eso mismo, porque son eventos que te pasan una vez en 5 años o te pasan 10 veces en un año, pero puede ser un evento de un año que te tumbó el banco. Entonces, lo que el enfoque, y ahí me ayudó mucho el Cybersecurity Framework, fue básicamente decirles, miren, ustedes me han escuchado aquí hablarles de riesgo tecnológico, yo les puedo mapear los impactos, puedo incluso darles un apellido de riesgo de tecnología, pero no puedo hacer lo mismo para los riesgos de ciberseguridad. Yo puedo hacer un estimado basado en mi histórico, pero el día de mañana nos pueden dar un golpe. Para esa época recuerdo que pasó lo de Bangladesh y les expliqué, o sea, no puedo darles un valor como tal, como viene riesgo de crédito o como viene mercado de liquidez. ¿Qué sí les puedo dar? Tengo este framework de gestión, me habla de niveles de madurez, niveles que nosotros podemos comprender, y yo les puedo decir, bueno, de acuerdo al riesgo inherente que tenemos de todas nuestras actividades, es aquí en este nivel de madurez donde debemos estar, y hacia allá es donde debemos apuntar la inversión. ¿Cómo lo voy a medir? Tenemos todos estos indicadores que salen de los controles que se van a implementar, y con eso te puedo dar cierta seguridad. Pero decirte exactamente un monto posible de pérdida, no tengo manera de hacerlo. Ahí es donde yo comencé a ver la posibilidad de utilizar FAIR para eso. Porque FAIR te lo ve de esa manera, te dice, mira, esta es una manera de que tú puedes trasladar eso a la parte financiera. En mi experiencia fue muy traumático. Sí, entonces déjame, hago esta aclaración porque eso exactamente lo que vamos a decir. Estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo ahí y yo veo que Orlando estaba diciendo que sí. El NIST CSF es un marco de madurez. Y FAIR es un marco de riesgo. Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo, ¿correcto? No estamos diciendo utilice CSF o FAIR. Estamos diciendo, hey, pueden utilizar ambos. Miren la manera de utilizar ambos. Y como dijo Ken, en ese momento hice el ejemplo perfecto. ¿Cuánto me va a costar este riesgo? Porque eso es lo que quiere saber la junta directiva. ¿Cuánto me va a costar este riesgo? ¿Y qué dijo Ken? No te lo puedo dar con el CSF, pero déjame, yo traigo a FAIR y hago los cálculos y todo eso. Entonces, esa es la experiencia que tú tienes con eso, Ken. Has utilizado para esa manera. Perfecto.
Edgar, yo sé que tú estás comenzando con el tema de CSF en tu empresa y ofreciendo a los clientes. ¿Tú cómo utilizas el CSF en tu empresa? Pues mira, justo es lo que comentas, o sea, nosotros vamos comenzando, pero tenemos un sistema de gestión que nos ha ayudado a entender todo esto del madurez mediante un CMM, ¿no? Entonces, todo lo que ya tenemos recorrido mediante esta estandarización, queremos tomar como base. De hecho, el framework te dice, tienes que tomar la base que ya traes, no tienes que inventar nada, sino si tú traes estándares, si traes NIST, si traes COVID, eso te va a seguir, o sea, va a ser tu base, pero con esta forma vas a tener madurez para de alguna forma ir gestionando correctamente, ¿no? O sea, justo vamos hacia este camino para tener este marco y que nos apoye para de alguna forma gestionar correctamente a todos los niveles. Eso es lo que yo veo que tenemos que recorrer y primero hay que caminar antes de correr, después tendremos que ir por FAIR, ¿no? Hay un amigo que dice cuando un CISO se para enfrente de la junta directiva y le presenta el resultado de CSF y le dice, mire, es que este control de acceso salió nivel muy alto, high, estamos jodidos. Entonces necesito invertir $250,000 para bajar eso de high a medio o de high a low. Y viene la junta directiva y le dice $250,000. Ok, ¿cuál va a ser el retorno de esa inversión? Porque es lo primero que quieren escuchar. Y entonces el amigo dice, si tú como un CISO respondes y dices, es que de acuerdo a mi experiencia, ya. Ya, hasta luego todo, porque él dice, ¿cómo? A mí me importa un bledo tu experiencia. Orlando, ¿tú qué haces entonces cuando llegas a ese punto? Porque imagino que en algún momento en tu carrera lo has pasado. Sí, y la junta directiva. Fíjate que ahorita que mencionaste ese ejemplo, me acordé de algo así, casi me trajo el flashback vívido, sí, pero fuertísimo, pero muy bueno, fue un muy buen aprendizaje. Sí, puede suceder, sí, y te va a pasar en algún momento en la vida. Es más, quisiera pensar que si el CISO no es llamado al board en algún momento de su vida laboral, no sé qué está haciendo, porque entonces qué miedo. Pero sí, en el momento que a mí me sucedió, no lo mismo, algo bastante similar, y fue precisamente con una empresa en la que estuve elaborando que certificábamos PCI, que bueno, para los que, si está alguien ahí que no lo conozca, es un framework para asegurar la información de tarjetas de crédito, débito que se utilizan en procesamiento de transacciones. Como tal, PCI tiene muchos controles, ¿no? Entonces, tiene ahí le llamamos la baratuja, porque pues es un Excel gigantesco y a veces de 4,000 puntos realmente son 100, nada más que se repiten un chorro de veces, pero bueno. Entonces, había un punto muy específico, no era un control de acceso, era un tema de alertamiento. Entonces, estaba muy sencillo el tema de que, oye, pues, tengo que renovar la licencia, vale $500. Y llegó un punto en la discusión en que me dijeron, bueno, pero ¿quién me asegura que si yo pago esos $500 conforme al riesgo que ya tenemos mapeado, realmente va a haber un ROI pues plausible, palpable, tocable, masticable? Y pues yo les decía, bueno, mira, si pierdes la certificación te va a costar cerca del 90% del negocio. Creo que ese ROI sí lo podemos entender. Pero definitivamente, ahorita, si yo te digo mi experiencia, pues obviamente no es una buena respuesta. En esta ocasión, no dije mi experiencia, pero tergiversé algo similar. Y la lección aprendida fue, es una mala forma de ejemplificar las decisiones de estrategia. Lo mejor es, trata de palparlo en algo que ellos puedan entender. Y regreso tal vez, a veces no son los números, la mayoría de las veces sí lo es, pero a veces es el simple hecho del caso de negocio, el simple hecho del caso de negocio de lo que estás tratando de proteger. Y me remonto muy específicamente a ese ejemplo de PCI. La certificación como tal cuesta, y mantenerla cuesta muchísimo dinero, y más entre más volumen tienes de procesamiento y más en el nivel, estamos en el nivel 1, que es el más alto y está fuertísimo los controles. Si eso es una inversión para poder hacer tu negocio y no la estás protegiendo,
entonces me tengo que preguntar qué tanto te importa tu negocio. Exacto. Y ahí fue un punto de ruptura en el cual yo con esa persona que estaba hablando en el board, literal, pues le llamamos ahí un cool-off, pues nos tuvimos que dejar de hablar porque estábamos levantando demasiado la voz y pues tú sabes que de gritar todos sabemos, ¿no? No, claro, no, y eso entonces empalma muy bien con la pregunta de Derwin Cayetano, que fue uno de los primeros participantes en este programa. Él dice, quisiera saber su experiencia del día a día, cómo alimentan los riesgos de ciberseguridad identificados, los cuantitativos y cualitativos, a la matriz o lote de riesgos corporativos. Y dice, el comentario es porque alguna vez estuve en una reunión con personal de riesgos de ciberseguridad y de riesgo corporativo y algunos riesgos que fueron catalogados como altos para ciberseguridad, para el corporativo fueron bajos. Y la respuesta del riesgo corporativo fue que a partir de que el impacto sea más de $10 millones, ahí recién para mí es alto. Entonces, y esto es para Ken, como CISOs tenemos que entender que nosotros no somos la prioridad del negocio. El negocio tiene otras prioridades. Entonces, Ken, ¿tú cómo haces eso? ¿Cómo alimentas tú esos riesgos y cómo reaccionas bajo este ejemplo cuando digan es que no, lo asumimos el riesgo? ¿Cómo lo haces? Bueno, la tarea la tuvimos un poco sencilla, dado que comenzamos a levantar nosotros las alertas junto con el área de tecnología y ya teníamos un mapa claro. Para esos años, te estoy hablando 2016, 2017, en Panamá hubieron 2 casos muy grandes y lo que utilizamos fue esos casos que sucedieron en otros bancos como escenario aplicado a nuestro banco y a los controles que teníamos. Y eso, todos los gaps que se evidenciaron allí, obviamente ese fue mi caso hacia el board para promover mejoras en todo lo que era la implementación de un sistema de ciberseguridad. Todavía no estamos en un punto donde yo te diga que mi sistema de gestión de riesgos se alimenta automáticamente. Esa data todavía es literalmente el proceso usual de entrevistas, autoevaluaciones y los reportes que me hace el área de ciberseguridad. Pero no como tal, la ventaja que tengo al menos, como estoy en el área de riesgo integral del banco, no estoy en la gestión interna de la operación, sí tengo la ventaja de que veo los otros riesgos, el riesgo de negocio, puedo hilar el impacto de lo que yo tengo con lo de ellos y presentar un frente común con apoyo de las vicepresidencias de negocio. Oye, mira, esto te va a pegar en tanto y ya tengo ese soporte a la hora de ir a un board o a un comité gerencial. Si yo estuviera embebido dentro del área de tecnología sería mucho más difícil, porque ahí nada más vería la operación, no tendría una visibilidad de cuál sería el impacto en el negocio y cómo cuantificarlo. Allí va, como le sucedió a Orlando, bueno, ¿y cuál es mi retorno de inversión? No tendría manera de defenderlo, porque no sé realmente qué parte del negocio es la que se está impactando con la falta de control que yo estoy recomendando tener. Como buena práctica, por ejemplo, que es lo que usualmente hace tecnología. Lo otro que hay que tener mucho cuidado, y lo pongo como experiencia, cuando el CISO o el área que se encarga de eso está fuera de tecnología, usualmente no administra su propio presupuesto. Tecnología termina administrándolo. Y frameworks como el CCF nos pueden ayudar a defender ante una junta directiva, ante finanzas, la necesidad de por qué tenemos que ir hacia allá. Pero el peligro es cuando te vas a la parte de implementación, es una desconexión total. Y tienes que cuidar de que tecnología no termine comprando el juguetito más nuevo que acaba de salir. Mira, este es el juguetito más chévere, este me va a proteger porque es lo último de lo último, y un presupuesto que tú le vendiste basado en SCF de un tamaño admisible para lo que tú puedes vender, de repente se voltea tecnología y dice, bueno, eso me costó 4 veces eso, pero la última Coca-Cola del desierto. Nos cubre todo. Hay que tener mucho cuidado con mantener esa consonancia, porque entonces el board y el área de finanzas pierde confianza en tu apreciación de cuál es el grado de inversión que se tiene que hacer.
Excelente, muchas gracias. Esta pregunta es para Edgar, la está haciendo, un ratito la tengo aquí, viene de Jaiber, viene de Jaiber Gómez, y él dice, ¿se debe empezar con la implementación de controles de la ISO 27001 o con los controles establecidos en el framework NIST? ¿Qué camino se debe seguir? Imagino que es acerca de ciberriesgos, ¿no? ¿Qué camino se debe seguir? ¿Tú qué le recomiendas? Bueno, pues como nosotros lo hicimos fue al ser una empresa que da servicios de seguridad, nos fuimos por ese camino. Eso es lo que nosotros como Total ¿Cuál camino? ¿El NIST? ISO 27001. Ok. Ese fue lo que nosotros adoptamos. Ahí nosotros buscamos la certificación porque al final del día, bueno, cuando tú vas a ofrecer servicios, muchas veces eso importa, ¿no? Tenemos una certificación en ese estándar internacional y eso le da confianza a los clientes, te dice, ok, ya pasaste por una auditoría en donde revisaron que cumples con los controles de esta norma que tiene que ver con seguridad de la información, ¿no? Sin embargo, la recomendación sería, si no tienes aún 27001 y quieres ir por Framework NIST, puedes hacerlo. Puedes hacerlo y sería la mejor, una manera más rápida, una manera de llegar a la gestión de riesgos de ciberseguridad con FAIR, se puede hacer. Nosotros, ahora que hemos estado estudiando NIST, realmente nos dimos cuenta de que pudiéramos habernos a lo mejor saltado esa parte de 27, pero creemos que esto nos va a ayudar a nosotros para, con esa experiencia que traemos de las normas, adoptar este framework. Pero sí, o sea, yo creo que cualquier camino que quieran tomar es muy válido. Entonces es decisión de que analicen qué les queda mejor a su empresa. Claro, y bueno, va a ser el primer paso. Orlando, ¿tú has utilizado el FAIR durante tu Ya lo estamos utilizando. Ahora sí que hace un par de no mucho tiempo atrás, por alguna razón no aclarada del destino, llegó a la mesa de uno de los socios del board información sobre FAIR. Y ahora sí que lo que me encanta me gusta siempre presumir lo que puedo, es que la comunicación que hay con la gente del board, al menos en el caso de lo que yo manejo de riesgos tecnológicos y de otro tipo, es que hay una comunicación que es difícil de lograr, me tomó un poco de tiempo, pero por ejemplo, ayer salió la noticia de que muchas de las páginas de la NFL fueron hackeadas por ataque con Twitter, CityFace, etcétera, mención de todo tipo, ¿no? Y me la pasó mi CEO. Mi CEO me pasó la nota, y entonces fue muy chistoso porque pues usualmente el CISO es el que les pasa las notas, ¿no? A los miembros del board. Aquí fue muy chistoso porque pues qué padre, ¿no? Y la verdad es de que el tema de FAIR fue exactamente el mismo caso y fue igualmente el CEO nos dijo, oye, está este tema, pues exploremos, ¿no? Veamos cómo nos funciona. Y agarrando un poquito de la pregunta esa del si el ISO, si el NIST, sí, la verdad es de que sea lo que sea con lo que vayan a empezar, va a ser mejor que no tener nada. Dos, a veces es bueno tener esas ambiciones grandes de decir, oye, quiero ser ISO 27001 con PCI mezclado con NIST, lo que tú quieras, está muy bien, es una muy buena ambición, pero yo siempre les digo, aterrícense un poquito en lo que hace el negocio para el que trabajan y qué es lo mejor o más recomendado en el negocio o en la línea de negocio que trabajan. Si son temas de transacciones, órale, métanse a PCI. Si son temas de seguridad en general, métanse a ISO. Si son temas que van a abarcar demasiadas magnitudes y verticales, yo les recomendé en experiencia personal, agarren NIST y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy pequeñito de una empresa que está aquí en mi grupo, que es un agregador bancario y él está certificado en PCI nivel 1, pero la base el cuerpo base de la empresa es NIST. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una matriz, nos costó mucho dolor, lágrimas, decir el control tal del NIST equivale a tales controles del ISO, que equivale a tales controles del PCI. Entonces, sí dolió mucho, pero funcionó. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo lo mismo con FAIR. Estamos viendo, oye, ya tengo todo esto, ¿no? Órale, vámonos a subirle un grado de dificultad y vámonos a meterle FAIR.
Y en la parte de cybersecurity, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora sí que me gusta llamarlo que es innovación, pero realmente no es innovación, nada más estamos agarrando los best practices del mercado. Y me subo al comentario también de Ken, de que a veces parece que los de tecnología y ciberseguridad siempre andamos buscando las modas de ver qué anda en boga, pero a veces tenemos que hacerlo. Estamos empezando también unos primeros steps con Mitre. Mitre es muy nuevo. El MITRE ATT&CK framework. Es muy nuevo, no hay mucha información en español. Ha sido un dolor de cabeza estar traduciendo y todo ese tema, pero como todos los estándares cuando nacen, lo bueno es que hay una comunidad muy fuerte de gente. Sí, bastante. Y está ayudando como no tienes una idea. El año pasado me tocó estar en un evento de Cisco con la gente de Talos y fue muy chistoso que hablaron de todo lo nuevo a cybersecurity y nunca tocaron lo de Mitre. Entonces fue así como que muy chistoso de que, oye, pues eso hasta yo lo conozco y yo no vivo, o sea, yo no vendo ciberseguridad, o sea, yo atiendo mi negocio. Pero fue algo muy chistoso. Y sí, definitivamente, First nos está ayudando, está doliendo, sí duele, pero bueno. Funciona. La verdad es de que sí funciona. Les puedo, ahora sí que afirmar, confirmar y decir que sí funciona. El tema es, y con cualquier estándar les va a pasar, desde estándares de riesgo, ciberseguridad, trabajo, lo que sea, lo que ustedes me quieran decir es, nada más no perdamos el norte de que el estándar es un best practice, es algo estandarizado, pero no tengo yo por qué convertir, o sea, no tengo yo por qué en mi negocio adaptarlo al estándar, no, al revés. Al revés. Agarremos el estándar y vemos cómo se adapta al negocio. Habrá cosas en las que no podrás dar mucho, pero tenemos que ser un facilitador, porque si no somos un facilitador, solo es un stopper y ¿sabes qué va a hacer el board? Hombre, quítame esa de seguridad, ponme uno que, sí, pues sí, cerramos el negocio y vámonos. Excelente. Y así tiene que ser. Dijiste algo muy, muy interesante y ahora lo tocamos con Ken. Pero aquí viene un comentario de Eres Ramírez. Dice que yo diría que depende de tus necesidades. Si requieres ofertar tus servicios como consultora, debes comenzar con el ISO 27001. Si solo requieres protegerte con el NIST. O sea, no hay nada erróneo. ¿De acuerdo? Hágale. Ken, Orlando dijo algo muy interesante. Muy interesante. Los marcos o los frameworks están ahí para ser guías, ¿no? Nosotros vamos hacia el norte y utilizamos esos frameworks. Yo conozco amigos, inclusive en ese video que compartí con ustedes de Ian Amit, él dice que él agarró partes del NIST CSF y lo adoptó a su empresa. Y agarró partes del FAIR y lo adaptó a su empresa para que ambos funcionaran. ¿Tú has hecho eso, Ken? ¿Tú has agarrado diferentes frameworks y has hecho cosas que te queden? Es lo sensible para hacer. ¿Qué pasa? Recuerden que todos estos frameworks no se originaron en Latinoamérica y nuestra cultura muy peculiar. También nuestro avance es muy peculiar. Entonces, tenemos todo tipo de mentalidades. Cuando me pidieron elaborar un modelo de gestión de riesgo de tecnología, yo comencé a ver qué es lo que hay afuera. Había 5 o 6 estándares, algunos me parecían, y disculpen la palabra, arrechísimos, pero iba a ser muy complicado, muy complicado, y en ese momento no teníamos ni las herramientas ni el empoderamiento para implementar. Entonces, básicamente, como dice Orlando, ok, ¿qué tengo y qué puedo hacer? Mi base fue el ISO 31000, mi ciclo de gestión normal que se iba amparado con el proceso que ya teníamos de gestión de riesgos en el banco. ISACA había sacado la versión 4.1 de COVID. La leí, me pareció increíble, era justo lo que necesitaba para poder empoderar a la parte de tecnología en identificación de controles. Y ellos sacaron, recuerdo que era el IT Risk. Mi modelo tomó muchas de esas cosas, no todo, muchas de esas cosas. Toda la parte que tenía que ver con seguridad, en aquella época no existía el concepto de ciberseguridad, tú tenías seguridad de datos, ISO 27000, todo el sistema de gestión, todos esos controles, venga, son controles para mí. Y así fui. Y recuerdo que mi primera auditoría de gestión de riesgo tecnológico, un hallazgo de un auditor fue, el manual dice que se usa COVID, pero no dice que se usa COVID-5.
y él debe usar COVID-5 porque es el que acaba de salir y es, no sé, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, es increíble, es increíble. Tú debes tomar lo que necesitas, por eso son marcos de trabajo. Y una cosa, respondiendo un poco a la pregunta que hicieron antes, ¿por dónde comenzar? Deben entender algo, la base de todo esto, podríamos decir que fue el ISO 27001, toda esa familia. Cuando tú lees el FFIC Cybersecurity Assessment Tool, cuando lees el NIST, cuando lees el resto de los marcos que se han creado de ciberseguridad, vete a la línea base, filtra todos los controles de la línea base, y yo te aseguro que el 100% de esos controles de línea base son los controles de línea base que te pide ISO 27001. Son, o sea, de ahí partes. Si tú comienzas con el Cybersecurity Framework y tú no has validado que tienes el ISO 27001, te vas a dar cuenta de que en el nivel de madurez te va a decir, señor, usted no está ni siquiera en el nivel 1, usted está por acá abajo, en menos algo, porque son los controles de línea base. Y esa es una experiencia traumática porque, como ya te digo, en esa época quien llevaba seguridad de datos era tecnología. Tú preguntabas, tengo esto, si lo tengo. Tengo esto, si lo tengo. Tengo esto, si lo tengo. Ah, perfecto, lo tenemos. Check, 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 check. Y cuando Exacto. vas a hacer el assurance, muéstrame. Ups, es que yo lo hago así. No. Muéstrame. Es que yo lo hago así. No. Y al final te das cuenta de que es una gran imagen que ellos tienen de sí mismos, de que están cubriéndose. Entonces, es muy importante que partas de eso. No puedes comenzar en el CCF sin tener esa base. Si vas a abrir tu compañía, sí. Pero si tienes una compañía de 10 o 20 años y no has llegado a tener al menos esos controles básicos, no estoy pidiendo certificaciones. Asegurarte que tienes todo lo que te pide ahí como control necesario. Te vas a dar cuenta porque el CCF, lo primero, uno de los primeros controles que te piden todos esos estándares. Ajá, ¿tienes gestión de activos? Pregúntale eso a tecnología te va a decir, bueno, tengo un Excel donde tengo este listado. Bueno, tengo esta herramienta que me muestra tal cosa. Si no tienes una visibilidad sobre eso, y eso es algo que te pide el ISO 27001, ¿cómo defines qué vas a proteger con un framework de ciberseguridad? Ok, perfecto. Ya estamos llegando casi al fin, entonces termino con esto y luego le doy la última palabra a cada uno de ustedes para dejar todo bien clarito. El NIST CSF responde la pregunta, ¿cuál es el nivel de madurez de nuestro programa de ciberseguridad? ¿Estamos de acuerdo con eso? FAIR responde la pregunta, ¿cuánto riesgo tenemos? ¿Qué actividades son más importantes y cuáles deben ser priorizadas? De nuevo, FAIR no te va a dar eso solito. Es una combinación entre el NIST CSF y FAIR. A mi parecer es algo muy interesante. Si no han escuchado FAIR, hagan un Google, FAIR Institute. Ofrecen programas, tienen un libro y hay webinars acerca de eso. Es un marco que está en crecimiento y de verdad muy importante en los próximos, en esta década, en la década de los 20. De Jaibel Gómez dice, ¿cómo podemos medir el nivel de madurez en la ISO 27001? ¿Quién quiere responder esa rapidito? ¿Cómo se mide el nivel de madurez en la ISO 27001? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que puedes utilizar herramientas como análisis de brechas, hacer realmente, si lo que había dicho por ahí Orlando, ¿no? O sea, tienes que empezar con algo. O sea, si tú ya tienes controles implementados, el nivel de madurez lo puedes ir midiendo mediante las auditorías, mediante un CMM que te va diciendo en qué nivel estás respecto a la implementación de tus controles, ¿no? O sea, hay herramientas que te ayudan para eso. Perfecto. Sí, ahí Ere Ramírez dice, ¿te apoyas en COVID? CMMI. Perfecto. Bueno, entonces, Edgar, la última palabra. ¿Con qué joyita nos quieres dejar? Bueno, pues yo lo que les puedo decir es que evidentemente el tema de gestión de riesgos, el tema de tener un framework es muy importante en la empresa. Le permite dar al negocio, le permite tomar decisiones basadas en riesgo. Estamos viendo nosotros
como les comentaba desde un inicio, y perdón que insista, pero nosotros estamos yendo hacia este framework y es muy importante el dar a conocer todos estos riesgos, ya sea de operación, ya sea del negocio de financiero al board, como lo mencionaba, ¿no? O sea, tener esta cultura de gestión de riesgos en la empresa es básico, es primordial, y eso lo hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es muy importante el llevar esta gestión de riesgos. Es lo que yo pudiera contribuir, aportar, y como les comentaba, en pues yo venía también a aprender, porque como lo dijo Orlando, pues uno siempre puede aprender cosas nuevas, y bueno, estas charlas que tenemos para mí son enriquecedoras, porque veo de alguna forma las experiencias que en otras empresas que ya llevan mayor camino recorrido puedo yo adaptar en mi empresa, que pues relativamente tenemos poco tiempo de estar en el mercado, ¿no? Entonces esto para mí yo creo que para todos es muy enriquecedor, porque uno va aprendiendo de los demás, ¿no? De cómo a lo mejor hasta incluso errores que pudiéramos ver como en un espejo, ¿no? Así de, ok, pues esto ya lo vivió a lo mejor mi compañero Orlando, y podemos ir viviendo de sus errores, mejorando y retomando ideas, experiencias, ¿no? Exacto. Listo, Edgar, gracias. Ken. Bueno, como salida, recomendaciones. Vamos a comenzar con FER y con el CSF. El CSF es un framework de ciberseguridad de uso general. Tienes que tomar eso en consideración. Por lo tanto, no está aterrizado a empresas específicas. Si trabajan en empresas financieras o tienen que darle consultoría a empresas financieras, les recomiendo adicional ver el marco, el Cybersecurity Assessment Tool del FFIC. Se basa mucho en el NIST, pero lo que me gusta de ese modelo es te quita el peso o la tarea de poder definir cuáles son tus riesgos inherentes de acuerdo a todo lo que tienes desplegado en la empresa, y a la vez los niveles de madurez no se parecen a los de tier del CCF, que son mucho más sencillos, se parecen a los que usaba con 4.1. Están desarrollados en un lenguaje que cuando tú le expresas al board ese nivel de madurez, ellos entienden, comprenden qué es lo que quieres decir. El CCF está muy orientado a cómo está tu gestión de riesgos. Y el Cybersecurity Assessment Tool te permite dar como algo más integral, cómo estás en todos los aspectos. En cuanto a la medición o ponerle valor financiero a las cosas, he tenido aquí ofertas de todo tipo. Había un sistema muy bueno, no estoy seguro si se basaba en FER, pero por ejemplo utilizaba los criterios de información, usaba los totales de sistemas que tenías, estaba más enfocado en datos, pero costaba un ojo de la cara. La data que utilizaba era data de Estados Unidos, y donde se han dado escenarios que aquí nunca se van a dar. Exacto, exacto. El benchmarking no funciona. Exactamente, entonces, perfecto, le puedes poner una cantidad exorbitante a un board, diciéndole, mira, el modelo dice esto, pero tú internamente sabes, eso nunca va a pasar aquí. Entonces, el otro extremo, que es completamente válido, y es el que yo les recomendaría, los sistemas cualitativos tienen un montón de desventajas, un montón de críticas, donde tú estableces los rangos, pero si tú pones eso contra el FER, te das cuenta de que lo que el FER está haciendo es formalizando la forma de llegar a esos rangos, darle un sustento matemático, mientras que el cualitativo usualmente va a residir en tu experiencia en el negocio. Y cuando es una empresa pequeña, muchas veces tú tienes la experiencia y el conocimiento para definir esos rangos. Si estamos hablando de una empresa multinacional, algo muy grande, FER sería lo ideal. FER requiere mucho tiempo. Ya te digo, yo lo intenté y no pasé de mi tercer riesgo con un dolor de cabeza. No, es muy porque te muy factible. Sí, es más factible cuando tienes todas las entradas automatizadas y tus riesgos claramente definidos y categorizados. Si todavía estás en ese proceso, mi recomendación a nivel de tecnología, usa COVID para determinar los controles y tu nivel de madurez
de los procesos de tecnología. Eso debe cubrirte fallas operativas en áreas de tecnología que afecten tu negocio. Para hablarle al negocio y al board, móntate en uno de estos frameworks, SCF por ejemplo, para poder hablar en el lenguaje de ellos y traducir lo que COVID no te va a permitir subir hacia arriba. Y en la base, lo más básico, tu sistema de tu unidad de seguridad de información. Ya sea que tengas un equipo, que tengas una sola persona, que al menos maneje el framework del ISO 27000 para que sepa qué se espera de él. Esa sería mi recomendación y siempre. Excelente. Ken. Orlando. Vale, pues ahora sí que para cerrar, mi recomendación muy acotada a mi experiencia personal atendiendo el grupo es, así como en Cybersecurity, hay que crear una cultura que trate de impactar a todos los niveles de la organización. Porque en la medida en que todos están conscientes que sus actividades de alguna manera afectan de manera positiva o negativa a la organización y al negocio, es más fácil cuando tú llegas a una entrevista con ellos sin ánimos de auditar y preguntarles qué es lo que te mantiene despierto por la noche, que es algo que decía Ian en su plática. Yo lo refresco de otra manera, usualmente yo les pregunto, ¿qué te da miedo? ¿Qué te duele? Y creo que eso es algo muy importante, que el tema de la cultura de riesgo, al permearlo a la empresa, duele mucho, tarda bastante, pero créanme que vale la pena estar continuamente bombardeando información, bombardeando en sesiones, correos, etcétera. Y también yo creo que otro de los puntos que les podría recomendar en este tema o en esta epopeya de la implementación de frameworks o best practices, y como ya lo dijo Ken, es un dolor de cabeza y es algo bastante complicado. Sí lo es, la verdad. Y yo también estoy experimentando, estamos experimentando este trayecto, esta epopeya con FAIR, y sí duele bastante, pero no es inalcanzable. Nada más ahí hay que como cuando te lo propones, tienes que decir, tomarnos todos los de la mano y decir, solo téngannos paciencia, vamos avanzando y hacer un plan, ¿no? A fin de cuentas, si no haces un plan de decir, bueno, pues no lo voy a lograr, pues así nunca lo vas a lograr. Si le dices, oye, lo voy a lograr en 10 años, no sé, 5 años, pero vamos avanzando con algo, ¿no? Y también algo que creo yo que ayuda bastante en el tema de riesgos es tener sentido común. Ya lo dijo Ken, oye, está la herramienta súper cara de millardos y millardos de dólares, pero pues no aplica aquí, ¿no? Entonces, tener que sentido común. Y finalmente, y también se lo dejo ahí a todos los que están participando, en mi experiencia, en el tema de riesgos es una frase que usamos mucho acá en México, se dice, piensa mal y acertarás. Entonces, muchas veces, y eso en el mundo financiero así es, la verdad, yo trabajé en un banco hace mucho tiempo, es así, o sea, tienes que pensar a veces en los casos más absurdos posibles, pero gracias a que tú te estás preocupando por ese caso absurdo y que tal vez es improbable que suceda, el board puede dormir por las noches. Y entre mejor duerma el board, más fácil va a ser para que tú puedas llegar a decirles, oye, ocupo ayuda con esto, dame el empowerment para hacer esto, dame el presupuesto para lograrlo, y yo voy a hacer que este año te puedas ir de vacaciones 6 meses en lugar de 3. Esa tiene que ser la meta. Ahí está el retorno a la inversión. Exactamente. Digo, ellos tienen que tener tranquilidad de hacer negocios y nosotros hay que darles esa seguridad. Al fin de cuentas hay que protegerlos. Excelente. Y hay que protegerlos a veces de ellos mismos. Entonces la mejor manera de hacerlo es demostrarle y usar estos frameworks de trabajo. Excelente. Bueno, muchas gracias Edgar, el invitado con el nombre más bonito de todos. Orlando, Ken. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que es tardecito ya en Colombia y en Latinoamérica, así que muchas gracias por acompañarnos. El programa ha sido grabado, estará disponible mañana en el tacticaledge.co. Todos ustedes van a recibir la nota automáticamente cuando ya esté disponible. Entonces la invitación es para en 2 semanas encontrarnos de nuevo. Si son CISOs, directores de ciberseguridad y quieren participar, envíenme el correo, envíenme ideas para charlas que quieren que conversemos. Me parece que ha sido una hora muy buena y muy llena de información. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho. Así que muchas gracias a ustedes, caballeros, y a todos un excelente
fin de semana, un excelente fin de semana. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego, Orlando, Edgar. Hasta luego, Gracias. Edgar. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. Bye. Bye.